Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy vamos a hablar de un gran problema que tenemos los escritores. ¿Te ha pasado alguna vez que necesitas retomar un proyecto pero no tenés ganas de sentarte frente a la computadora o frente a un papel? ¿O querés empezar a escribir y tenés un montón de ideas pero en realidad no sabes cómo sentarte durante horas y escribir? Ya sea retomar o sentarse por primera vez frente a un proyecto nuevo o porque recién estás empezando como escritor y este es tu primer proyecto, siempre es muy difícil sentarse a escribir. Y no por el miedo a la página en blanco, como suelen decir, sino por esto de sentarse durante horas frente a un monitor o frente a una hoja. O quizás te molesta la computadora, preferís el papel, bueno, mejor el papel. Pero la mayoría de los casos ese no es el problema, sino que el problema es sentarse. Vivimos en una época en la que todo es rápido, es movimiento, y entonces sentarse y escribir algo y solo mover los dedos es un poco complicado. O mismo lo que vemos en nuestra cabeza no aparece en la página por arte de magia. Y sí, suena estúpido, pero es que todos sentimos esa idea de que vamos a escribir exactamente lo que está en nuestra cabeza y que la primera vez que lo leamos va a ser muy cinematográfico, y no sucede. Entonces nos frustramos, dejamos de escribir o nos sentamos un día y decimos, sí, genial, tarea realizada. Al día siguiente no lo volvemos a hacer y de hecho la falta de costumbre y la falta de rutina es lo que impide que uno pueda terminar una novela, porque las novelas son largas, los capítulos son largos y después necesitamos editar todo ese borrador porque seguramente lo que vomitaste en la hoja era horrible y vas a tener que volverlo a escribir para que suene como lo que está en tu cabeza. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo acercarse un poco más a esa idea de realmente sentarnos, amigarnos con la página en blanco, amigarnos con la silla y el monitor, y de verdad sentarnos a escribir y hacerlo durante meses hasta tener una novela terminada. Para eso te voy a hablar de 3 conceptos que yo considero imprescindibles para poder sentarme a escribir. Bueno, vamos a ponernos serios. Les voy a hablar de la motivación, la inspiración y la relajación. Suena muy como raro, pero tiene un trasfondo psicológico y en parte un trasfondo más útil en cuanto a la escritura, ya lo van a entender. Primero lo primero, ¿qué es la motivación? ¿Qué es motivarse? Todos lo sabemos más o menos, pero realmente ¿qué significa? Básicamente es la voluntad que impulsa a una persona a realizar acciones que le permitan alcanzar un objetivo. O sea que acá tenemos voluntad, acciones, objetivo. No es que la motivación te va a permitir alcanzar el objetivo, sino que va a poner en movimiento, justamente es el motor, para tener estas conductas que consigan que te acerques cada vez más a tu objetivo. En este caso, la motivación es esa voluntad, las acciones serían el sentarse a escribir y el objetivo sería tener una novela terminada. Ahora sí, vamos a hablar un poco de por qué está compuesta la motivación, porque en realidad la motivación puede ser intrínseca o extrínseca. ¿Y a qué me refiero con esto? La motivación intrínseca es la voluntad que surge de nuestro interior, por así decirlo. Puede ser, por ejemplo, el deseo de terminar una novela, de alcanzar cierto bienestar o de exponer determinada idea o temática que tenemos pensada en nuestra cabeza. A mí, por ejemplo, me sirve imaginarme las futuras reseñas de mis lectores, imaginarme recibiendo premios, imaginando los fanarts, imaginando la portada de mi libro, merchandising de mi libro. Sí, esto suena como manifestación, pero yo no creo en la manifestación. Lo que sí creo es que la expectativa interna de uno es lo que hace que nos predispongamos a conseguir algo. Si uno está todo el tiempo pensando negativamente, nuestro propio cuerpo incluso va a terminar enfermando. De hecho, hay estudios que se hacen sobre poblaciones tan negativas o con un pensamiento tan negativo cuando hay una enfermedad por ahí, un virus, que al final todos se terminan contagiando. Y es cierto, pero cuando uno tiene una expectativa más esperanzadora, realmente tiene más fuerza, y esto incluso físicamente, digamos, orgánicamente, y al final termina como teniendo una especie de escudo de protección ante eso que está en el afuera, digamos. Y con esto es lo mismo, si uno
realmente se hace la idea de que ya consiguió algo, va a ser mucho más sencillo no querer alcanzar el objetivo, sino ir pasito a pasito y al final realmente conseguirlo. Así que bueno, manifiesten todo lo que quieran, que eso sirve. Por otro lado, tenemos la motivación extrínseca, que es mi favorita, porque en este caso es la voluntad que proviene del exterior, del ambiente, no de nosotros mismos. Por ejemplo, el reconocimiento social o la paga por lo que estamos haciendo. A mí, por ejemplo, me ayuda a compartir lo que escribo. A veces me sirve compartir capítulo a capítulo porque necesito muchísima más motivación que con otros proyectos con los que tengo mucha mayor motivación intrínseca y no necesito tanto la ayuda del ambiente y del exterior y de la gente que está a mi alrededor para motivarme. Pero hay proyectos donde dudo tanto de mí misma o no tengo tanta motivación interna que recurro a que otras personas me lean para que vean lo que estoy haciendo y muchas veces les termina gustando y me piden que siga escribiendo, o me hablan de los puntos fuertes de ese capítulo, o de lo que esperan para lo que sigue, y eso me sirve para motivarme. Ahora, esto es mucho más específico, pero también me sirve mucho ver entrevistas a otros autores famosos o biografías de otros autores para realmente sentir que algún día voy a ser como ellos. O quizás para sentir esas ganas de ponerme a escribir igual que lo están haciendo ellos. A veces me sirve incluso ver blogs de otros escritores independientes y demás, gente como yo que está compartiendo lo que escribe y el momento en el que lo hace y los lugares donde lo hace. Entonces yo también quiero estar en ese momento y sentarme a escribir con ellos y demás. A mí, por ejemplo, me sirve ver entrevistas de J.K. Rowling e incluso su película Beyond the Words. La veo todo el tiempo. Cada vez que necesito motivarme con algo, veo esa película. De hecho, es la película que más veces vi en mi vida porque cada vez que necesito motivación, no inspiración, recurro a esa película. Antes también leía los primeros capítulos de Harry Potter y La Piedra Filosofal y también me servía mucho porque era fácil, rápido y muy enganchable y entonces me daba ganas de escribir así. Ahora sí, vamos a hablar del otro concepto que ahora sí, es la inspiración. No estoy hablando de las musas y esa historia mágica, pero sí tiene que ver con esa chispa que no sabemos de dónde sale, pero que hace que tengamos muchísimas ganas de transferir a un papel o a una computadora todo lo que nos estamos imaginando y que no sabemos de dónde viene, porque viene de algún universo extraño. Y esto tiene un respaldo científico, de hecho. Hoy en día existen investigaciones que han demostrado la existencia de ciertas redes cerebrales que dan lugar a este proceso de inspiración. Y ustedes dirán, what the fuck, qué cosa loca y mágica. No. Tiene que ver con esto de situaciones en las que no requerimos demasiada concentración o atención, digamos que la parte más racional de nuestro cerebro no está tan activa, entonces toma la rienda la otra parte, nuestro cerebro, que digamos que es lo contrario, no la concentración y otra cuestión, sino que empiezan a llegar a nosotros ideas más creativas. También se dice que la inspiración en estos casos se da en la intimidad, por esto mismo, porque así no tenemos que estar pendientes de otro y nuestro cerebro no está actuando en base a lo que le va llegando de otras personas. Así que no solamente nos inspiramos con música o con fotos, que también está muy bien ver Pinterest o escuchar música relacionada con nuestro proyecto, pero a veces no tiene que ver tanto con nuestro proyecto, a veces se trata de crear el ambiente propicio para que llegue la inspiración como proceso mental y no tanto como algo mágico que nos va a caer del cielo a partir de ver muchas cosas que tengan que ver con nuestra historia. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, se inspiran mucho en la ducha o de camino a un determinado lugar o en el colectivo? Y a veces ni siquiera estábamos pensando en nuestra historia. Por eso yo creo que está bueno, por ejemplo, antes de nuestra rutina de escribir, antes de sentarnos a escribir, si tienen un horario específico para escribir, quítense las pantallas, aléjense un poco de las personas, al menos media hora antes, como que estén en un lugar tranquilo, solos o sin hablar con nadie, un lugar con pocos estímulos, sin las pantallas, porque así nuestro cerebro no está tan bombardeado de información que va a seguir procesando incluso después de haber dejado ese estímulo, digamos. Entonces así generamos, digamos, el ambiente propicio interno para después sentarnos en un lugar
y estar tranquilos, y también soportar, y que nuestro cuerpo soporte, el estar sentados sin hacer nada más que escribir. Ahora sí, vamos a hablar del último concepto, que es la relajación. Y dirán, ya se puso en modo zen. Y un poco sí. Y tiene su respaldo también. Esto tiene que ver con la reducción del estrés y lo mismo que decía antes, de que uno no puede sentarse a hacer algo que requiere de inspiración si estamos bombardeados por información que nuestro cerebro tiene que procesar todo el tiempo. Y cuando venimos con un ritmo de vida que no nos permite simplemente sentarnos y hacer algo que tiene que ver con la creatividad, con el descanso de nuestro cuerpo sentado en determinada posición frente a un monitor o frente a una página en blanco. Así que tenemos que lograr que nuestra mente se despeje desde antes. Y esto también tiene que ver con el concepto anterior, entonces quizás tener un ambiente que físicamente también ayude a esto, con determinado tipo de luz, con determinada configuración de la iluminación de nuestro monitor también, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el tipo de silla que también va a permitir que estemos más o menos tiempo sentados ahí, quizás tener una infusión, velas, lo que sea. Un vision board detrás de la computadora, lo que sea que ayude a que nos relajemos y a que nuestra mente descanse y que no esté tan llena de estímulos. Y también pueden utilizar técnicas de relajación antes de escribir o en los pequeños recreos que nos hagamos mientras tenemos nuestra sesión de escritura, porque eso también es importante. Yo suelo descansar 5 o 10 minutos, o lo hacía cuando tenía sesiones de escritura largas. Yo escribía un capítulo por día, por lo menos, del proyecto Brujería, por ejemplo, hace unos años, que era de fantasía, entonces los capítulos eran largos, dentro de todo, o al menos tenía que estar mucho tiempo pensando porque eran un montón de cosas que tenía que organizar en un capítulo, aunque sea corto, entonces me daba pequeños recreos de 5 a 10 minutos para no desconectarme tanto del proceso, pero sí a la vez despejar la mente, y sirve hacer estos ejercicios de relajación que pueden ser, por ejemplo, de meditación, como de respiraciones o de alguna meditación guiada en YouTube, lo que quieran. O también mindfulness, que tiene que ver con esto de la atención plena, de poder no concentrarnos en nada y a la vez tener la mente libre de pensamientos buenos y malos. Simplemente sentir lo que tenemos alrededor, la información que viene del ambiente y la información que viene de nosotros mismos, sin fijarnos en nada particular y sin concentrarnos en ningún pensamiento particular, especialmente negativos, ¿no? A mí, por ejemplo, me sirve hacer algún paseo o algo y aprovechar ese tiempo de paseo. Generalmente no lo hago con la escritura, pero sí sé que les puede servir. Pero cuando hago algún paseo o voy caminando al trabajo, lo que sea, practico esto de la atención plena para simplemente desestresarme antes de llegar a un lugar. Y eso hace que uno simplemente descanse su mente en todo ese proceso de caminar de un lado al otro, aunque tenga muchísimos estímulos de la calle y demás. Así que sí, les digo que funciona. Bueno, hasta acá llega el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Investigué bastante para este video porque sé que es un problema real de los escritores y de muchas otras personas. De personas que trabajan mucho tiempo también con una computadora o que trabajan en oficinas o lo que sea. Así que creo que está muy bueno para poder realmente alcanzar nuestros objetivos en un tiempo realista y no sentir todo el tiempo esta sensación de fracaso porque no podemos mantener una rutina estructurada. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y obviamente en mi Instagram, porque ahí siempre les estoy comentando qué estoy leyendo, qué estoy haciendo, qué voy a leer. Nos vemos la próxima. ¡Chao!